buenos días a todos en esta mañana. Que el Señor les bendiga. El día de hoy continuamos en el Evangelio de Mateo. Estamos en el capítulo 3 y como vimos la semana pasada, Mateo nos introduce a Juan, aquel que viene a preparar camino para el Señor. Juan, el que al preparar este camino simplemente viene con un mensaje que es de una palabra y es el mensaje de arrepentimiento. Y el día de hoy vamos a continuar viendo esta idea de qué es en sí el verdadero arrepentimiento. Y para ello voy a pedir que abra su Biblia conmigo a Mateo capítulo 3 y vamos a ver el verso 5 al 12. Y en honor a la palabra del Señor voy a pedir sería tan amable o si puede de ponerse de pie. Y vamos a leer Mateo capítulo 3, versos 5 al 12. Yo estoy leyendo de la versión Reina Valera. Y la palabra dice: y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Esta es la palabra del Señor. Pueden tomar su lugar. El día de hoy estaremos viendo lo que es el verdadero arrepentimiento en base a este pasaje. Y al estar estudiando este pasaje se me vino a memoria algo que sucedió en el año 1998 en sí, exactamente en enero 26, 1998. El presidente Bill Clinton tuvo una conferencia de prensa y al finalizar esa conferencia él dijo estas palabras: nunca tuve relaciones sexuales con esa mujer, refiriéndose en ese entonces a Monica Lewinsky, que era una persona que trabajaba en su gobierno, que lo había acusado de tener relaciones íntimas con ella. A pesar de meses de negarlo, en agosto del mismo año, el presidente Bill Clinton, de nuevo, de manera pública, se para enfrente del país para pedir perdón por el hecho de que había sido infiel a su esposa como presidente. Y en mi opinión, no tengo datos históricos, pero en mi opinión, desde ese entonces, la vida moral de un presidente ya no tiene el peso que tenía antes en cuando alguien piensa en cuándo elegir a un presidente. Ya no vemos al presidente como alguien de modelo, y a través de los años ya la gente no vota por cómo el carácter de un presidente es, simplemente se enfoca en las pólizas de ese presidente. Pero mi punto aquí es lo siguiente: ¿qué cambió de enero a agosto? Para decirlo de otra manera, ¿realmente se arrepintió el presidente Bill Clinton de su pecado? ¿Cuál fue la motivación de un momento para otro el decir: perdónenme porque yo les he fallado? En sí, en su discurso aún dice: le he fallado a la nación, a mi familia y le he fallado a Dios. La pregunta es:
¿Fue ese un verdadero arrepentimiento? Bueno, eso solo Dios lo sabe. Pero Mateo capítulo 3, versos 5 al 12, nos define qué es un verdadero arrepentimiento. En sí, lo que vamos a ver el día de hoy, versos 5 al 6, nos va a mostrar, Mateo, cuál es el verdadero arrepentimiento. Y debido a que nosotros a veces no aprendemos con definiciones, luego Mateo en los versos 7 al 9 nos va a decir lo que no es o un falso arrepentimiento. Y luego versos 10 al 12 nos va a dar el resultado o la consecuencia del verdadero y del falso arrepentimiento. De nuevo, ¿qué es el verdadero arrepentimiento? ¿Qué es el falso arrepentimiento? Y luego las consecuencias del verdadero y del falso arrepentimiento. Y de nuevo, recordemos que Juan está en el desierto. Él está alejado de Jerusalén. Él está alejado de otra ciudad prominente como Jericó. Él está lejos de la ciudad y sin embargo, gente está yendo hacia él para escuchar su mensaje de arrepentimiento. La semana pasada vimos lo que es el arrepentimiento, mínimo en definición, pero hoy vamos a entrar al tema. Punto número 1, el verdadero arrepentimiento. El verso 5 dice, y salía él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Vemos en el verso 5 la palabra toda Jerusalén, toda Judea, todas las regiones alrededor. Y la pregunta es todo? En la mayor parte, sí, todo es todo. En este caso es un hipérbole, es una exageración. Es decir, es lenguaje figurativo para decir muchas personas de cada región estaban viniendo para escuchar el mensaje de Juan. Y esto lo mencioné la semana pasada. El tema de venir lo vemos una y otra vez en este capítulo. Juan vino anunciando un mensaje de arrepentimiento. Ahora vienen estas personas hacia donde está Juan. Vamos a ver que luego van a venir los fariseos y saduceos y luego la próxima semana veremos que viene Jesús mismo. Hay un patrón donde se va elevando esta idea de quién viene, quién está acercándose a Juan. Estas personas no las conocemos, simplemente conocemos que son de Jerusalén, que son de Judea y de todo alrededor del Jordán, que es donde Juan está bautizando. Pero ¿por qué han venido estas personas a escuchar a un hombre raro que se viste de camello, que come cosas raras, que no es común a los demás? ¿Por qué han venido? Ellos están interesados en su mensaje. Y el verso 6 nos aclara que estas personas que han venido eran bautizados por él en el Jordán. Juan no solo tiene la función de preparar el camino predicando arrepentimiento, pero su función también era bautizar. Y la pregunta entonces es, si Juan está bautizando, ¿qué tipo de bautismo es el bautismo de Juan? Porque es importante que tú y yo reconozcamos que el bautismo de Juan no es el mismo que tú y yo hacemos. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Juan, Cristo todavía no había ¿qué? Muerto, ni había ¿qué? Resucitado. Juan, aunque el patrón de Juan lo vamos a ver en el bautismo a través del Nuevo Testamento, lo que nosotros hacemos no es el mismo. Tú y yo nos bautizamos reconociendo que nuestra fe está en ¿quién? En Cristo Jesús, que Él es nuestro Señor y Salvador. Y todo aquel que no reconoce a Cristo como Señor y Salvador no debe bautizarse. En sí, ese es el único requisito. ¿Has nacido de nuevo? Puedes bautizarte. Pero en este caso, esto todavía no había sucedido. ¿Cuál es el bautismo de Juan? El historiador Josefo,
que escribe, no es cristiano, es un historiador, escribiendo en este tiempo, dice lo siguiente acerca del bautismo de Juan. Él dice, el bautismo no era el medio para el perdón de los pecados, sino más bien un símbolo de un alma ya purificada por la justicia. En otras palabras, no es el hecho de que la gente se metía al agua que los perdonaba. En otras palabras, el agua no es lo que perdona, sino la idea de Josefo es que estas personas se metieron al agua porque ya se habían arrepentido. ¿Entendemos la diferencia? Juan no está diciendo el agua es lo que te hace arrepentirte, es lo que hace. No, es el simbolismo de una persona que ya había tomado una decisión y se había arrepentido. Muy similar a nosotros. Nosotros no entramos al agua del bautismo para ser salvos. Es una falsa enseñanza del bautismo. Entramos al agua del bautismo precisamente por todo lo opuesto. Porque estamos confesando que ya somos ¿qué? Salvos. Esta es la idea aquí. No es para que recibieran perdón, sino que ellos ya se habían arrepentido y entonces están entrando a las aguas del bautismo, dando evidencia que ya se habían arrepentido. Por eso Juan no pone la frase que Marcos pone de que ellos se bautizaron para arrepentimiento de sus pecados. Que si estuvieras en el Evangelio de Marcos, explicaría por qué Marcos lo frasea de esa manera. Pero en este sentido, Mateo no nos da la frase, porque de nuevo esta es la idea como lo da Josefo. Es más, notarán que al leer el pasaje, los saduceos y fariseos no están alarmados porque Juan está bautizando, porque eso era una costumbre que se practicaba en el tiempo pasado. O sea, en el Antiguo Testamento habían formas de bautismo, había purificación y ceremonias de purificación por agua. Pero la pregunta sigue: ¿qué tipo de bautismo es el de Juan? Y hay dos opciones en este contexto histórico. Número uno, el bautismo pudo haber sido algo que se llamaba abluciones rituales. Estas personas, una persona que le había fallado al Señor de una manera ceremonial, tal vez trajo un cordero equivocado o no trajo la vestimenta adecuada al presentarse al Señor, hacían abluciones rituales, que era un proceso de limpiarse por cometer un pecado ceremonial. El problema es que sabemos esta no es una opción adecuada, porque normalmente las personas se purificaban ellos mismos. O sea, nadie los metía al agua, era algo que una persona hacía en su propio sentir, en su propio ser. Sin embargo, aquí el texto nos dice que Juan los bautizó, que nos deja solo otra opción. Y la otra opción es lo que se conoce como el bautismo proselito. Esto eran gentiles que ya sea en el Antiguo Testamento extranjeros que habían venido a Israel o personas que habían escuchado de Dios, de Yahweh, y se querían convertir al judaísmo. Bueno, para que alguien se convirtiera, parte del proceso era de bautizarse, de que los gentiles tenían que ser bautizados. Y luego al ser bautizados, el simbolismo del bautismo era lo que los entraba a ellos, y el pueblo de Israel los reconocía como el pueblo de Dios. Y esta es la idea aquí. Juan está siendo un patrón muy similar al bautismo proselito, pero esta es la pregunta. ¿Quiénes vienen a Juan para ser bautizados? ¿Son qué? No son gentiles. El texto nos dice: de Jerusalén, de Judea y de todo alrededor del Jordán. Y la pregunta entonces es: ¿qué están haciendo judíos bautizándose como proselitas si según ellos ya son parte de la descendencia de Abraham? Y hermanos, este es el meollo del asunto. Este es el corazón del dilema. Y esto es lo que Juan nos quiere mostrar, que para entrar al reino, si el evangelio de Mateo es
hay un rey que viene a establecer su reino. Mateo nos está dejando claro a través de la vida de Juan que tú y yo entendamos que para entrar a este reino uno no entra por nacionalidad, uno entra por arrepentimiento. Y últimamente lo que Mateo nos va a mostrar al final de su evangelio es arrepentimiento poniendo nuestra fe en Cristo Jesús. Pero este es el punto aquí. ¿Por qué vienen estos judíos a bautizarse? Porque reconocen que son culpables de su ¿qué? De su pecado. Y si quieren formar parte del reino, tienen que arrepentirse. Entonces, marca número 1 de un verdadero de un verdadero arrepentimiento es un cambio de vida. Estos judíos, como vimos la semana pasada, lo expliqué, la palabra arrepentimiento, cambio de mente, no es simplemente voltear la página. La idea es, voltearon su rostro del pecado y lo voltearon a ver a Cristo Jesús. Y eso está evidenciado, en este contexto no es tanto a ver a Cristo Jesús, pero voltearon su rostro de una vida pecaminosa y religiosa a reconocer la necesidad de arrepentirse y voltearon su rostro, y eso fue evidenciado por el hecho de que vinieron a ¿qué? A bautizarse. Entonces, la marca número 1 de un verdadero arrepentimiento es aquel que antes vivía en el pecado, que antes amaba el pecado, que sus afecciones estaban por cometer el pecado y disfrutar el pecado. Pero cuando Cristo viene a la vida de una persona, cuando Cristo viene a la vida de un pecador, sus afecciones cambian, su ser interno cambia. Y eso es evidenciado porque ya no ve al mundo como algo deseable, ya no ve al pecado como algo que se disfruta. No. La persona que realmente se ha arrepentido odia el pecado. Y lo único que le conmueve, sus afecciones han sido cambiadas de tal manera que su mayor tesoro y su mayor agrado es Cristo Jesús. Y la pregunta para nosotros entonces es, ¿realmente nos hemos arrepentido hasta el punto que Cristo Jesús es nuestro mayor tesoro? Pero el texto sigue. No es simplemente el verdadero arrepentimiento evidenciado por un cambio de vida. Nota el verso 6. Y eran bautizados por él en el Jordán, ¿qué? Confesando sus pecados. En el arrepentimiento tú y yo cambiamos, pero también en la confesión nosotros somos llamados a no solo simplemente confesar, sino nombrar nuestro pecado. Para decirlo de otra manera, en el arrepentimiento cambiamos, en la confesión nosotros nombramos. Y esta es la idea aquí. La palabra griega es exolomeo, que es admitir el hacer el mal. De que tú y yo admitimos el pecado que hemos cometido. Y por eso primera de Juan 1:9 dice lo siguiente: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre las dos entonces? En el arrepentimiento, de nuevo, es un cambio de vida. Pero en la confesión nombramos el pecado. Entonces, ¿cómo sabemos que alguien realmente se ha arrepentido? La marca número 2 es su confesión, de que confiesa sus pecados. Y aquí quiero ser muy intencional. Sinclair Ferguson, estoy leyendo un devocional que dura todo un año, en inglés se llama Things Unseen, y Sinclair Ferguson tiene un capítulo que se llama Nombrando tu pecado, y él dice lo siguiente de manera práctica: nombra tu pecado y luego busca lo opuesto a eso y síguelo. Y él está dando maneras prácticas
en cómo podemos vencer el pecado, pero inicia con nombrando el pecado. Ahora yo entiendo, muchos de nosotros, hay que nombrarlo, pero este es el dilema con nosotros. Nosotros, cuando hablamos del pecado, normalmente hablamos en términos generales. Tengo problemas con la mente. Tengo problemas con la lengua. Tengo problemas con mi carácter. Eso no es confesar. Confesar es, para algunos, en vez de decir, tengo problemas con la mente o batallo con la lujuria, a veces es necesario decir, no, yo tengo un problema con pecados sexuales como la pornografía. O tengo problemas con pecados de engañar, de andar, en inglés se dice la palabra flirt, ahorita se me fue, de andar coqueteando. O sea, esos son pecados específicos. Tengo pecado de la lengua, no, hay que nombrarlos. Soy enojón, o soy enojona, o me gusta el chisme. O sea, notamos la diferencia. Tengo problemas de carácter. ¿Qué tipo? Nómbralos. Y esta es la idea de Juan aquí. No es que simplemente venían y estaban hablando en términos generales. Por eso los avivamientos del primer siglo eran avivamientos de verdad. No era porque, tuvimos una noche de gloria donde la gente cantó por media hora y hubo una tumbadera. No. Los avivamientos de Whitfield, los avivamientos de Jonathan Edwards. Por eso él tiene un sermón muy famoso, pecadores en las manos de un Dios airante. Y el énfasis el resultado de ese mensaje es, en medio de la predicación, gente parándose y confesando sus pecados, nombrándolos. Entonces, la marca número 1 es un cambio de vida. Pero la marca número 2 es aquel que confiesa, que nombra su pecado, que no tiene temor de decir, yo era esto, pero ahora gracias por Cristo Jesús soy esto. Pero va más allá de eso. No solo confesamos y nombramos nuestro pecado, pero confesamos la realidad que sin Cristo Jesús tú y yo no podemos vencer el pecado. Parte de nuestra confesión, y por eso lo dije en la oración de confesión, es reconocer que el único que nos puede librar de nuestros pecados es Cristo Jesús. Y entonces, aquel que verdaderamente se arrepiente, cambia su vida y confiesa su pecado, nombra su pecado. Eso es el verdadero arrepentimiento. Ahora vemos en los versos 7 al 9 el falso arrepentimiento. Noten lo que dice el pasaje. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos, ahí está la palabra otra vez, venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Vinieron los de Judea, de Jerusalén, los de alrededor del Jordán, y Juan los recibe bien. Él los bautiza. Él reconoce que han venido verdaderamente arrepentidos. Pero aquí vemos que vienen los fariseos y los saduceos y no es el mismo resultado. Ahora, esto es muy importante entender. Venían juntos los fariseos y los saduceos. ¿Por qué es importante? Porque los fariseos y los saduceos no tienen nada en común. Son judíos y son parte de las sectas judías en este tiempo que tenían sus creencias y sus órdenes en cómo interpretar la ley, cuáles eran los libros de la Biblia que realmente eran de parte de Dios, y tenían varias creencias, pero ambos eran todo lo opuesto. Los saduceos creían una cosa, los fariseos creían otra. Sin embargo, aquí vienen juntos, agarrados, no literalmente, pero simbólicamente de la mano. Vienen juntos a ver
lo que Juan está haciendo? ¿Cuál es la conmoción? ¿Han visto en Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok? Creo que ya está de regreso aquí en los Estados Unidos. O sea, han visto que esto está de moda. Y dicen, vamos a ir a ver qué es lo que está sucediendo. Ahora, ¿cuál es la diferencia en estos dos grupos? Hechos, capítulo 23, 6 al 8. En la corte de Pablo, Lucas nos narra una diferencia entre los dos. Dice el pasaje lo siguiente. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio y dijo: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y esto es lo importante. Hay dos grupos, uno que cree en la resurrección, que son los fariseos, creen en el mundo espiritual, creen en ángeles, creen en la vida eterna, los fariseos. Pero hay otro grupo que es todo lo opuesto. Ellos viven para el de aquí y el ahora. O sea, viven para el hoy. No hay vida eterna, no hay ángeles, no hay mundo espiritual. Y aunque son tan opuestos, vienen justos. Es más, es importante reconocer que los fariseos eran los predicadores del pueblo. La gente amaba a los fariseos y en parte por su legalismo. Eran muy rígidos con la ley, eran un poco más pobres, eran más humildes, eran los líderes de la gente. Los saduceos eran lo opuesto, formaban la mayor parte del Sanedrín, eran los más ricos, siempre andaban con gente de renombre, eran los aristócratas de su tiempo. Y sin embargo, de nuevo, los dos vienen juntos. ¿Por qué vienen juntos? En parte porque el enemigo de mi enemigo es ¿qué? Mi amigo. The enemy of my friend is my friend. Esta es la idea aquí. Y esto sucede en nuestro mundo, hermanos. Ves marchas de hoy en día. A mí se me hace muy impresionante ver las marchas que suceden aquí. Musulmanes, bien rígidos en su ley, aún en ciertos aspectos morales, pero abrazándose, o no abrazándose, pero marchando juntos con el mover LGBTQ y lo que sea del alfabeto. Y la pregunta es, ¿por qué marchan juntos? Porque el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y lo que tienen en común ambos grupos es que odian a Cristo y a su reino y a su evangelio. Nota que siempre que hay marchas, hay varios grupos que se reúnen, pero cuando hay una marcha cristiana, los únicos que se unen a nosotros son los primos lejanos, muy equivocados en muchas áreas, los católicos. Son los únicos que se unen a moveres en contra del aborto, a moveres morales en este país. Son los únicos. De ahí los demás están en su propia onda. Y esta es la idea aquí. Tienen todo distinto, pero algo en común. Querían ver qué es lo que Juan está haciendo. ¿Por qué este bautismo está de moda? Ahora, esto es muy impresionante reconocer. Charles L. Quarles en su comentario exegético dice, debido al pronombre epi, ellos vienen juntos a ver, pero no vienen como oponentes. Ellos venían con toda la intención de bautizarse. Ellos querían aparentar arrepentirse. Y Juan no los bautiza, sino que él los recibe con 4 exhortaciones. Que la primera va a ser una acusación y la vemos aquí en el verso 7. Estas personas que han venido con la intención de bautizarse, Juan les dice a ellos, generación de víboras o generación de serpientes. ¿Por qué les dice eso? Porque una serpiente es un animal astuta, engañosa y peligrosa. Tiene veneno. Por eso en Génesis recordamos que Eva fue engañada por una ¿qué?
una serpiente. El pueblo de Israel es advertido en metáforas en el Antiguo Testamento usando la serpiente para recordar que este animal no es algo bueno. En otras palabras, hermanos, estos fariseos y saduceos han sido insultados por Juan. Él les dice, ustedes son una generación de víboras, porque igual a las serpientes que son astutas y engañosas y peligrosas, Juan ve tras la fachada de ellos de aparentar arrepentimiento y les dice, ustedes son serpientes. Vienen aparentando algo que realmente no es real en su corazón. Y esto es muy impresionante porque Juan no les dice, oh, bienvenidos, Dios te ama tal y como eres. Oh, bienvenido, tú eres el campeón de Dios o la campeona de Dios. No es lo que Juan hace. Matthew Henry, el gran puritano, en su comentario dice, corresponde a los ministros de Cristo de ser audaces en mostrar a los pecadores su verdadero carácter. Hermanos, este es el problema con las doctrinas aquí en los Estados Unidos y en las iglesias modernas. Hay un gran ímpetu de no predicar en contra del pecado, de no hacer a personas reconocer que lo que más hace falta en los púlpitos de hoy en día es un mensaje así, de que la iglesia está en pecado. Por eso la palabra misma dice, el juicio inicia en la casa de Dios. Y nosotros tenemos que reconocer esto. Y como predicadores, como liderazgo, aún como iglesia, no le ayudamos a nadie cuando tratamos de disminuir el pecado y tratamos de cegar el pecado o de aparentar que no existe. Juan hace todo lo opuesto. Ve que ellos vienen aparentando y rápido muestra su carácter. Son serpientes. Palabra fuerte, pero nos da un patrón a nosotros. Y entonces, ¿cuál es la primer marca de un falso arrepentimiento? La marca número 1 es aparentar arrepentimiento. En inglés diríamos, we're playing pretend. Es aparentar, es lo que Apocalipsis dice, Jesús mismo exhortando a una de las 7 iglesias, le dice, hubiera querido que fueras frío o caliente, pero porque no eres ninguna, eres tibio, te vomitaré de mi boca. Y lo que Jesús está diciendo es aún mejor ser ateo, o sea, decir, no creo en Dios, de realmente mostrar tus cartas, tus colores y decir, yo no amo a Dios, que jugar a la iglesia, que aparentar, que vivir una doble vida, una vida de doble cara. Jesús dice, es mejor eso que aparentar para tal vez quedar bien con la gente o aparentar, no sé, por varias razones, pero Jesús dice, eso es lo peor que uno puede hacer. Y Juan está de acuerdo. Dice, es el carácter de una serpiente. La primera marca, de nuevo, es aparentar. Ahora, ¿por qué estaban aparentando? El verso 7 nos responde, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y de nuevo, la idea aquí es que el mensaje de Juan está tanto de moda, se ha ido viral, para usar términos modernos, que está circulando y se escucha el anuncio de que viene un rey, viene un rey, viene un rey, y saben que la venida del rey para el judío tiene connotación escatológica de que el rey viene a juzgar, viene a traer juicio, y por lo tanto ellos, buscando escapar la ira que viene, dicen, bueno, estemos de acuerdo o no, vamos a bautizarnos. Juan no lo hace, pero él reconoce su intención. Ellos quieren huir la ira que ha de venir. Y eso es importante, porque tú y yo sabemos que Cristo, la primera vez que vino ¿para qué? Para salvar.
Pero Cristo en su segunda venida no viene a salvar, viene por su iglesia, pero al venir por su iglesia trae también ¿qué? Juicio. La ira de Dios contra el pecador, contra aquel que no reconoce a Cristo como Señor y Salvador, viene sobre él. Pero ¿por qué es este un problema? ¿Por qué Juan dice, hey, ustedes nomás quieren escapar la ira? Y hermanos, esto es importante para nosotros. Porque hay muchos que hablan de esta manera. ¿Por qué vienes a la iglesia? Es que no quiero ir al infierno. O sea, su motivo por conocer a Cristo, según, no es conocer a Cristo. Y por eso voy cuando puedo, ni cuando puedo, perdón, de mi rewind. Voy cuando quiero. Cuando me da la gana voy, cuando no, no voy. Leo la Biblia cuando quiera, cuando no, no. Porque nuestro interés no es amor por Cristo, no es el querer conocer a Cristo, mi Redentor y mi Salvador. No, no, no. Lo único que queremos hacer es lo mismo que estos hombres. Huir la ira. Yo no quiero a Cristo, yo lo que no quiero es el infierno. Y por eso muchos cristianos viven vidas frustradas. Porque lo único que están pensando es, ¿será que Dios me va a castigar? ¿Será que Dios, hoy fallé? ¿Será que Dios, hermanos, esa no es la intención de vivir la vida cristiana? Tú y yo vivimos en la seguridad de que aquel que nos salvó nos mantiene en su mano y nadie nos puede arrebatar de su mano. Ni el enemigo, ni nosotros mismos. Nosotros vivimos en la seguridad de que la salvación no se pierde. Y por lo tanto, eso nos impulsa a buscarle a Él de todo corazón. Pero por eso de nuevo hay cristianos que nunca maduran porque lo que no quieren no es a Cristo. Ellos lo único que no quieren es el infierno. Y eso, hermano, día tras día te va a llevar a la perdición. Porque lo único que nos puede salvar no es el temor al infierno, es la justificación que solo viene por Cristo Jesús. Y Juan ve la fachada, que ellos están aparentando, y Juan les dice su verdad. Pero hay otra marca del falso arrepentimiento. Lo vemos en el verso 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros, Abraham tenemos por padre. En el verso 8 no hay necesidad de desglosar el texto. El texto es claro en sí mismo. La primera acusación es, vienen aparentando. La segunda es, no dan frutos de arrepentimiento. Traducción, es fácil decir, soy cristiano. Poner en el perfil de nuestro Facebook, en la sección que dice acerca de yo en inglés, about me, cristiano, 20 años, voy a la iglesia tal y tal. Hermano, si usted no es cristiano verdadero, no ponga la iglesia, no se crean. No, no ponga el nombre de la iglesia en su perfil, son bromas. Pero entienden el punto aquí, es fácil decir, yo soy cristiano. Juan va más allá. No se trata de qué tantas veces pueda yo decir, soy cristiano. No se trata de qué tantos versos puedo poner o memorizar, aunque es importante. Pero Juan dice aquí, ¿dónde están tus frutos? Y los frutos se evidencian por nuestra vida diaria. Algunos pueden tener asistencia perfecta a la congregación y qué bueno, pero eso no significa que hay frutos. Es cómo está nuestra relación, si estamos casados, matrimonial. ¿Cómo está la relación con nuestros hijos, que tenemos hijos? Pasamos tiempo enseñándoles la palabra, hablándoles la palabra, pasando tiempo adorando juntos en la casa, orando los que no tienen hijos. ¿Cómo santificas a tu esposa? A través de la palabra. Porque ese es un mandato para todo esposo. De santificar a nuestras esposas a través de la palabra. De que como sacerdotes del hogar. Y de nuevo, todo esto, ¿cómo soy en el trabajo? ¿Soy conocido por un buen trabajador? Que llega a tiempo. Y usted diría, ¿en qué esto? Bueno, por eso Pablo lo resume bien en el Nuevo Testamento. En el tomar y en el comer, todo hagámoslos ¿para qué?
para la gloria de Dios. Me lo sé, lo estaba traduciendo en el inglés español. In our eating and our drinking, all, do it all for the glory of God. Si hasta en el comer puedo yo glorificar a Dios, en toda mi vida cristiana yo debo glorificar a Dios. So, la primera marca de un falso arrepentimiento es aparentar. El segundo es no hay frutos. No hay evidencia de un arrepentimiento genuino. Y yo puedo decir y decir y decir que me he arrepentido, pero Juan y Mateo nos dicen, muéstrame, no me digas que te has arrepentido. Muéstrame que realmente te has arrepentido. Y la marca número 3, Juan anticipa. Noten, los fariseos y saduceos no han hablado. Juan, como buen predicador, anticipa que va a haber una objeción, o va a haber una queja, o va a haber una contestación a su llamado. Y él dice, no digan entre sí mismo en el verso 9, o no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos como padre. Y aquí está la tercera marca de un falso arrepentimiento, la autojustificación. Ahora, hay varias maneras de hacerla. Dos se me vinieron a la mente en base a la Biblia. Una manera de autojustificarnos es hacer lo que Eva hizo, culpar a Adán. O en nuestro caso, al menos si conoces a un Adán que puedes culpar, culpar a otros. Y lo que nosotros normalmente hacemos cuando pecamos es, no, es que él me hizo, ella me hizo, es que él dijo. ¿Auto qué? Justificación. ¿Qué estamos diciendo con eso? No, es que yo estoy como yo estoy por causa de esa persona. Hermanos, eso es incorrecto. Pero no es lo que sucede aquí. Es una manera de autojustificarse. Pero aquí vemos otra. Y es una muy peligrosa. Que yo creo que muchos de nosotros caemos en esto. Es lo que yo llamaría una justificación teológica. ¿A qué me refiero con esto? ¿Has escuchado a personas que aún practicando el pecado dicen cosas como Dios es Dios de gracia? Es que Él es Dios de gracia. Y yo sé que estoy fallando, yo sé que estoy pecando y estoy practicando el mismo pecado, pero Dios es un Dios de gracia. Esto es justificarse teológicamente. Sacar versos fuera de contexto para yo poder vivir una vida pecaminosa. Es que Dios es un Dios de misericordia y voy a pecar hoy, pero mañana ¿qué? Mañana me arrepiento. Y si estás en una iglesia pentecostal, mañana paso al altar, pero el sábado de la noche voy a disfrutar la vida al máximo. Y esta es la idea aquí. Juan dice, no, ustedes quieren autojustificarse. Ustedes quieren decir, a Abraham tenemos, y la respuesta de Juan es, Dios puede hacer hijos de piedras y darle herencia a Abraham. Puede tomar piedras, cosas que ni viven, y darle herencia a Abraham. ¿Y cuál es el énfasis de Juan aquí? Es, no te autojustifiques en tu pecado, arrepiéntete. Por eso Pablo dice en Romanos 6:12, ¿qué pues diremos? ¿Preservaremos en el pecado para que la gracia abunde? Me encanta esta frase, me genoito, en ninguna manera, de ningún modo, o la traducción mía favorita es absolutamente no, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hermano, no use la teología para autojustificar su pecado. Claro que Cristo perdona y venimos a Él, pero tenemos que venir genuinamente. No jugando este juego de que peco hoy, mañana me arrepiento, voy a planear el pecado de la próxima semana, de lunes, martes, miércoles, y voy a pecar toda la semana y el domingo yo me pongo bien con Dios. No, hermano, eso es un falso arrepentimiento. Y Juan dice, estamos muy equivocados. Y es por esta razón, por aparentar, por no dar fruto y por el hecho de que ellos querían autojustificarse, que Juan no los bautiza. Y luego Juan nos da el resultado. Hay un juicio
del verdadero y el falso arrepentimiento. Antes de entrar al juicio, solo quiero mencionar brevemente el verso 11, lo veremos la próxima semana. Juan dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. D.A. Carson en su comentario dice: el Espíritu Santo y fuego no son dos ideas distintas, sino que Cristo bautizará, y esta es la frase, fuego Espíritu Santo. Es decir, Holy Spirit Fire en inglés tiene más sentido. Pero no son dos ideas. No es que Dios va a bautizar a los creyentes con su Espíritu Santo y a los no creyentes con fuego. O la idea de que el bautismo en el Espíritu Santo es el don de lenguas y el de fuego es uno de juicio. No es a lo que Mateo aquí se refiere. La idea es que el mismo Espíritu Santo, fuego, es el que Jesús va a traer. Y nos recuerda del bautismo de que en Cristo Jesús, a través del Espíritu Santo, nosotros somos regenerados, nacidos de nuevo. Y el fuego es el simbolismo de que el mismo Espíritu Santo que nos regenera, que nos hace nacer de nuevo, es el mismo Espíritu Santo que tiene obra de fuego, que nos va santificando y purificando hasta el día en que Cristo regrese y tú y yo lleguemos a la glorificación. Para decirlo de otra manera, ¿cuál es el bautismo que Jesús va a traer? Usando términos teológicos, Él va a traer regeneración y santificación. Y esa es la idea aquí. Vamos a ver un poco cómo Mateo liga esto al bautismo de Jesús la próxima semana. Pero en el verso 10 y en el verso 12 tenemos dos ejemplos de la consecuencia del falso arrepentimiento y el verdadero. Y el verso 10 dice: ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y el verso 12 dice: su aventador está en su mano, hablando de Jesús, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Dos ilustraciones hablando de el resultado o de las consecuencias del pecado. El primero que Juan nos está dando es, en su mensaje, es que nosotros nos imaginemos un árbol. Y si tú estudias el Antiguo Testamento, el árbol siempre se usa como metáfora ¿de quién? ¿De qué pueblo? De Israel, del pueblo de Dios. Y cuando usa esta ilustración, el hacha está en el árbol. Lo que Juan está diciendo es: hey, israelitas, ya a punto van a ser cortados del reino. O sea, es un llamado a urgencia, es un despertar. It's wake up, en inglés diríamos wake up and smell the coffee. Despierta y reconoce, están mal, están muertos en su pecado. Es lenguaje de urgencia. De que Cristo viene, el reino viene, el reino se acerca. Y ese mismo lenguaje es el mismo que Dios nos da a nosotros en esta mañana. El rey viene, el rey se acerca. Estamos listos, estamos preparados nosotros para recibir al rey, porque el hacha ya está en el palo, está en el árbol, ya está a punto de ser cortado. Y el segundo ilustración en el verso 12 nos recuerda de Ruth y de cómo ellos recogían en la era. Y la idea aquí es que cuando se recogía en tiempos de otoño para recoger el fruto que había dado el ganado, la agricultura, para decirlo de esa manera, el fruto que se recogía de la agricultura era en el tiempo de la era, que la idea es: estaba junto el grano con la paja, y para hacer una distinción, lo que hacía la persona que tenía el aventador, que es como un tenedor grande, es aventaba todo arriba. ¿Y qué pasa con la paja? ¿Se lo lleva qué? El viento, porque no tiene solidez, no tiene convicción. O sea, el cristiano que es como paja, no es cristiano, el no creyente es como paja, no tiene convicciones. El viento se lo lleva tal y como es. Y esa es la idea. La ilustración es: avienta
y aquel que da fruto cae en el suelo. Y por eso el verso 12 dice, y él recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Y este es el resultado del verdadero y el falso arrepentimiento. Aquel que verdaderamente se arrepiente es aquel que da fruto. Y por lo tanto, cuando Cristo y su reino venga, Él va a ponerlo en su granero. Pero aquel que aparentó, aquel que no dio fruto, aquel que vivió toda su vida autojustificando su pecado, la consecuencia de esa persona es que es como la paja, que se la lleva al viento y Jesús la va a tomar. Hermano, nadie se envía al infierno. Lo vamos a ver en el Evangelio de Mateo. No me gusta cuando gente dice, oh, Dios no manda a nadie al infierno, uno mismo se manda. No, incorrecto. Es lo mismo como alguien que está a punto de ser encarcelado. ¿Tú crees que la gente va y dice, guilty? No. Pelea y tiene que ser, ¿qué? Lanzado a la cárcel. Porque aquel que admite su pecado es aquel que se arrepiente. El que no lo admite es aquel que simplemente quiere fingir. Y por lo tanto Jesús mismo lo echará en el fuego. Y la idea aquí es que el fuego nunca se apagará. Recuerda de un canto que dice, el fuego no es tu fuego, Dios. Y no se apagará, pero el lenguaje no es positivo. Es que es un castigo eternal. Es una metáfora para el infierno, de que aquel que no se arrepiente verdaderamente será lanzado en un fuego eternal. Y esta es la pregunta para nosotros en esta mañana. Y con esto termino. ¿En cuál de los dos grupos estamos? ¿De los que verdaderamente se han arrepentido o de aquellos que domingo tras domingo juegan a la iglesia viviendo un falso arrepentimiento? El Rey se acerca. Hoy es un buen día para voltear tu rostro a Él. Vamos a orar en esta mañana. Padre, que sea tu palabra, que sea tu Espíritu Santo el que redarguye nuestros corazones. Padre, ayúdanos a dar frutos dignos de arrepentimiento. Ayúdanos a voltear nuestro rostro a ti. Que nuestras afecciones sean simplemente agradarte a ti. Que tú seas nuestro tesoro. Padre, aún ayúdanos a confesar nuestro pecado para poder recibir la ayuda adecuada. Para poder recibir la ayuda aún de nuestros hermanos en la fe, Padre. Yo te pido, Dios, que nosotros no seamos una iglesia tibia, sino que el clima de esta congregación sea una que realmente está ardiendo porque te ama a ti, porque realmente busca tu rostro. Te lo pedimos en tu nombre. Y la iglesia de Cristo dice, amén.